queridos estudiantes, bienvenidos a esta novena clase de la materia de Enología del Tecnológico Superior INSUR. Mi nombre es Pablo Valdivia Aguilar y hoy vamos a trabajar el servicio del vino. Y para hablar del servicio del vino tenemos que saber de las partes de la botella, ¿sí? Y hacer un correcto servicio de esa forma. Comencemos con las partes de la botella. Tenemos, por ejemplo, el pico, el cuello, los hombros, el cuerpo y la base o picada, muchas veces conocida también como fondo de botella. Bien, las partes adicionadas a nuestra botella van a ser la cápsula, la etiqueta, en la parte de atrás, la contraetiqueta, ¿sí? En algunas ocasiones vamos a tener vinos que tengan galardones, como por ejemplo nuestro Don Julio, que tenga el medallón, ¿sí? En la parte de adelante, y a ese medallón se le denomina como collarín, ¿sí? Y un extra en la parte de abajo, una etiqueta, una segunda etiqueta, pero más pequeña, que se denomina como marbete, que simplemente nos va a brindar información extra. Ahora hablaremos de estas partes. Por ejemplo, la cápsula, ¿sí? La cápsula del vino normalmente se utiliza como un segundo sistema de sellado hermético para que no ingrese oxígeno a nuestro vino, ¿sí? Lo que hoy en día ya se ha resuelto claramente con tapas roscas, ¿sí? O con corchos que son de silicona. Entonces, hoy en día más que todo vienen a ser decorativos y muchas veces representativos de cada una de las bodegas que elabora el vino. Este material, esta cápsula se elabora a partir del material ya sea de aluminio, ¿sí? Algunas veces con contención de plata o plomo. Entonces, este material en contacto con el vino va a dejar un dejo ametálico en nuestro vino, por lo que no es muy recomendable. Y lo que nos ayuda a realizar un buen servicio es que tenemos entre el pico de la botella y el cuello de la botella una segunda partecita que se llama gollete. Este gollete nos va a servir para hacer un corte certero, ¿sí? Por debajo del gollete, siempre por debajo del gollete, para que así la cápsula se quede en la parte de abajo sin eliminar las partes decorativas de nuestra botella, ¿sí? Y que la parte de arriba no llegue a tener ningún contacto con nuestro vino. Bien, entonces tenemos la cápsula. Lo segundo, tenemos el corcho, ¿sí? El corcho a lo largo de los tiempos ha iniciado a partir de Don Perignon, Jean-Pierre Perignon, ¿cierto? Este monje benedictino de la abadía de Hutzville que inventó, o no inventó, más bien copió lo que viene a ser el corcho para que de esa forma el corcho pueda llegar a tener, ¿sí? Una contención certera en nuestros vinos y que los denominados vinos locos de esa época o los vinos espumantes, el champán, ¿sí? Dejen de reventar, dejen de expulsar el corcho o el tapón. Entonces, el material que más se ha utilizado viene a ser el corcho de alcornoque. El alcornoque es un árbol que actualmente está en peligro de extinción. Entonces, por ese motivo, muchas veces se ha visto que los corchos ya no vienen a ser de este material tan poroso. Es un material que es poroso, que retiene pequeñas micropartículas de oxígeno en su interior, que a lo largo del tiempo van a permitir un intercambio muy, pero muy pequeño de oxígeno con el vino, para que de esa forma nuestro vino, con el paso de los años, se llegue a microoxigenar. ¿Ok? Entonces, este pequeño corcho muchas veces ha sido reemplazado, ¿sí? Por corchos ya sean sintéticos, ¿sí? O el famoso corcho 1+1. ¿Que por qué se llama 1+1? Porque en la parte del centro del corcho es sintético o de material sintético, ¿sí? Y en la parte de las dos rodajas que vienen a estar cualquiera de los dos en contacto con nuestro vino, ¿sí? Se tiene alcornoque. Entonces, por ese motivo se le denomina como 1+1. Bien, entonces tenemos los diferentes tipos de corchos, ¿sí? Incluyendo corchos que ya son completamente sintéticos y son parecidos a los del aglomerado o de material reciclado de diferentes otras maderas.
Entonces estos corchos se llegan a utilizar, son muy buenos. El único defecto es que con el paso del tiempo estos corchos llegan a generar una especie de hongo, lo cual va a generar también un aroma, ¿sí?, a hongo o a deterioro en nuestro vino. Entonces también las empresas han sabido determinar qué vinos se van a guardar, y esos vinos obviamente no van a utilizar este tipo de corchos. Utilizarán de repente 100% alcornoque, o también pueden llegar a utilizar 100% sintético o engomados. Ya son corchos que son engomados. Bien, entonces, pasando de largo por el corcho, nos vamos a encontrar con lo que viene a ser el collarín. Ya habíamos mencionado que este collarín es simplemente como una medalla en el pecho de nuestro vino, ¿sí?, que va a ser representativo de algún galardón que haya ganado. Bien, posterior a esto vamos a tener la etiqueta, parte fundamental. De hecho, es la parte principal en todos los vinos. ¿Debido a qué? Acá vamos a encontrar tres aspectos súper importantes para nuestro vino, como ser la bodega en la cual se ha elaborado el vino, el año, y aquí vamos a abrir un pequeño paréntesis porque puede ser el año de cosecha de las uvas con las que se elabora el vino, o el año de embotellado de nuestro vino. ¿Por qué les pongo este paréntesis? Porque si yo cosecho en el año 2020, supongamos, y decido que mi proceso de elaboración va a durar 5 años, añadiéndole el añejamiento en barrica, ¿sí?, mi vino no puede tener la etiqueta que diga 2025, debería decir 2020, pero otras personas prefieren ponerle 2025 pensando que ese año, sí, se está generando un nuevo vino. Ese es un vino nuevo, pese a que se haya guardado, etc. Entonces hay ciertas restricciones para estos temas, ¿sí?, que más adelante los vamos a poder ver. ¿Listo? Entonces, tres aspectos súper importantes: bodega en la cual se ha elaborado el vino, el año, ¿sí?, y por último, la cepa de la cual está elaborada el vino. Claramente vamos a poder encontrar más aspectos, como por ejemplo el volumen alcohólico, la capacidad de la botella, que puede ser de 750 o de 1 litro o de 3 litros, una Magnum por ejemplo, ¿no? Entonces hay diferentes capacidades. Vamos a encontrar registros sanitarios, de repente un logo, una leyenda, ¿sí?, el año de fundación de la empresa, etcétera, etcétera, etcétera. Adornos, ¿sí? Pero los más importantes van a ser bodega, año y cepa. De esa forma nosotros, cuando presentemos nuestro vino a nuestro comensal, vamos a poder identificar rápidamente el año, la bodega y la cepa que yo he requerido para consumir ese vino, ¿cierto? Ya en la parte de atrás, en la contraetiqueta, voy a encontrar de igual forma la bodega, el año y la cepa, y otra información adicional, como por ejemplo notas de cata de lo que viene a ser el enólogo de la bodega. Me va a decir, este vino tiene colores, qué sé yo, rojo, carmesí, con destellos, no sé, dorados, parecidos al amanecer, aromas afrutados, a frutos rojos, guindas, ciruelas, manzanas, no sé, ¿cierto? Entonces me va a dar una descripción de lo que me puedo encontrar en el vino, como también otras leyendas, historias sobre lo que ha sido la producción, o si ha sido una añada extraordinaria. Llegaré a tener, por ejemplo, una historia de que en el año 2020 hubo una sequía terrible que devastó muchos de los viñedos. Lo que sobró, lo que se pudo rescatar de esos viñedos es esta producción de vino. Entonces es una producción con mucho más esfuerzo, que va a tener claramente mucho más valor, y obviamente va a tener un valor sentimental para de repente aquellas personas que hayan sufrido de la misma forma, ¿sí?, tener ese valor sentimental. ¿Ok? Entonces esas vienen a ser las partes de la botella. Muchas veces se han preguntado por qué algunas veces el fondo de botella es cóncavo, es hacia adentro, ¿cierto? Y esto también tiene una pequeña historia. Antiguamente se creía que los sedimentos, ¿sí?, se llegaban a reposar en la parte de abajo de la botella, ¿sí?, y que esa parte cóncava ayudaba a retener estos sedimentos.
Luego, con el paso del tiempo, se dijo que se podía hacer esto, poner el pulgar en la parte cóncava de la botella y de esta forma poder hacer un servicio en mesa, lo cual también ha sido duramente criticado. Otro tiempo después apareció la teoría de que solamente aquellos vinos que tengan, ¿sí?, la parte cóncava son para guardar. Si quieres comprar un regalo que se va a guardar durante años, te compras un vino que tenga la parte cóncava. Si es plano, te lo tienes que tomar ese ratito. Entonces, ¿qué hacía la gente? Iba a las góndolas del supermercado, veía, es cóncavo, y se lo llevaba. Entonces, muchas veces hemos cerrado en vinos con ese estilo, ¿cierto? Simplemente la parte cóncava se utiliza como un refuerzo para tener una base mucho más firme y que durante el traslado la botella, en ese brincoteo que tiene en su pequeña caja, ¿sí?, no se rompa. Bien, también se utiliza como un refuerzo para que la botella, ¿sí?, logre la contención exacta del vino hasta la parte de la cápsula. Bien, entonces, si esto fuera plano, nosotros tendríamos que el líquido está simplemente un poquito más abajo. ¿Por qué? Porque esto ha empujado un poquito más arriba el vino y nada más. Entonces, esa es la historia del fondo cóncavo, ¿sí? Entonces, todas esas historias y teorías nosotros las vamos a ir pasando de alto, ¿ok? Entonces, ya conocemos lo que viene a ser la parte de la cristalería. Bien, de todas formas, repitiendo rápidamente, tenemos la copa, ¿sí? Tenemos una copa de vino tinto estilo Merlot. En este caso tenemos la boca, el cáliz o cuerpo de la copa, ¿sí?, el pedestal o pie, ¿sí?, y la base. Bien, entonces las partes de la copa son bastante simples, ya las conocemos los diferentes estilos de copa. Procederemos con lo que viene a ser el descorche del vino, ¿sí? Entonces, este es nuestro vinito, lo vamos a dejar acá atrás, a buen resguardo, ¿sí? Y el primer paso para hacer un correcto servicio de nuestro vino va a ser el mostrar el vino a nuestro comensal. Para esto vamos a simular que esta mesa están sentados dos comensales a los dos extremos, a las dos esquinas, ¿sí? Y una vez que yo he llegado a mi cava, ¿sí?, sabemos que en las cavas va a estar posicionado de esta forma nuestro vino, ¿sí?, lo que voy a hacer es retirar con mucho cuidado y a la palma de la mano va a ir a reposar este vino. Y el transporte correcto del vino, ¿sí?, va a ser de esta forma, como una cuna que va a realizar el brazo y el cuerpo. También al momento de caminar, ¿sí?, el bamboleo del cuerpo va a evitar que el vino se agite demasiado. Primera regla, el vino no es jugo para que nosotros llegando lo agitemos frente al comensal para que la pulpa se mezcle. No, el vino tiene que estar quieto, tranquilo. ¿Ok? Entonces, una vez que llegamos donde mi comensal, ¿qué voy a hacer? Voy a presentar primeramente la etiqueta. Ojo, la etiqueta no debe perder de vista, ¿sí?, al comensal. Nunca debe ocultársele la etiqueta a mi comensal. Entonces, una vez que le he presentado la etiqueta a mi comensal, al anfitrión de la mesa, ¿sí?, procedemos con el descorche. Bien, para esto nos vamos a localizar en un pequeño extremo de nuestra mesa y lo que vamos a hacer es simplemente comenzar a descorchar. Pero ojo, nuevamente, el vino no se mueve. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a evitar girar la botella, ¿sí?, o vamos a evitar hacer el descorche al aire, así, de esta forma acá. Si se fijan, estoy agitando completamente la botella al hacer esto, y mucho menos el tradicional sacacorchos que hace, ¿cierto? Entonces vamos a evitar esos pasos, ¿ok? Entonces me voy a posicionar en la mesa. Ya saben que la etiqueta jamás pierde de vista a mi comensal, ¿sí? Y para esta ocasión vamos a utilizar la herramienta, ¿sí?, de trabajo en mesa, que viene a ser el sacacorchos a dos tiempos o dos pasos. Si se preguntan por qué dos tiempos, porque tiene un tiempo y tiene el segundo tiempo, o primer paso, segundo paso, primera traba, segunda traba, etc. ¿Sí? También tenemos lo que viene a ser el tirabuzón, ¿sí?, o la espiral. Muchas veces he escuchado que le dicen rizo, ¿sí? Tenemos el mango y la navaja. Bien,
Entonces, lo primero es tener la navaja expuesta. La navaja la vamos a trabajar enfrentada a nuestro dedo pulgar, de esta forma. ¿Para qué? Para que haga una acción de pinza, ¿sí? Y la pinza evite que esta navaja se vaya por cualquier lado, ¿sí? Entonces me va a ayudar a que el corte sea más profundo y de mejor calidad, ¿ok? Entonces, ¿qué voy a hacer? Evitando tocar lo que viene a ser el cuerpo de la botella, me voy a posicionar de esta forma con la mano, ¿sí? En la botella. Y la mano que va a ir con la navaja va a hacer el siguiente movimiento. Voy a poner el codo lo más adelante que puedo. Si se fijan y me vengo acá de costado, lo que estoy haciendo es poner el codo acá adelante. ¿Para qué? Para que la navaja, ¿sí? Quede hasta atrás de la botella, acá atrás. Y yo pueda hacer el corte de la cápsula entera. Todo este lado desde acá, ¿cierto? Entonces, ¿qué puedo hacer? Voy a poner el codo acá adelante, voy a hacer el corte, ¿sí? Y si me falta, simplemente voy a girar un poco lo que viene a ser la navaja y voy a terminar de hacer el corte por este lado, ¿sí? Entonces, nos ponemos nuevamente de frente, ¿sí? Y haciendo el corte voy a obtener algo así. Si se fijan, ahí se quedó la botella, no estoy invadiendo lo que viene a ser las manos en la botella, no estoy ocultando para nada lo que viene a ser la etiqueta, ¿sí? Y estoy realizando este corte. Ahora, pequeño tip, ¿sí? Sin soltar la navaja, lo que voy a hacer es como si fuera una tapa rosca, girar. Si se fijan, acá el sello de exportación de mi vino ya se ha movido, lo que significa que he hecho un corte perfecto. Entonces, al ver que esto gira, ¿sí? Obviamente hacer un giro muy sutil, porque es un tip nada más, ¿sí? Si me fijo que gira, esto fácilmente ya ha salido y voy a poder obtener lo que viene a ser la cápsula de mi vino, ¿sí? Muy sutilmente y entero. Entonces, si se fijan, ha salido como una tapita nada más, ¿sí? Esta tapita se va a ir a nuestro platillo panero, ¿sí? O para desechos, o si en su defecto no lo tengo, simplemente se va a nuestro bolsillo. Una vez que está en esa posición, con mi hilito voy a limpiar si es que hubiese habido algún tipo, ¿sí? de residuos. Ocultamos la navaja, exponemos el tirabuzón y con el tirabuzón y el dedo en el centro, que me va a ayudar a localizar el centro exacto de la botella. Si se fijan, estoy haciendo esto, está a 90 grados de mí, ¿sí? Voy a introducir lo que viene a ser el tirabuzón, haciendo presión y girando un cuarto de vuelta. Con esto, el sacacorchos debería haber quedado completamente prendido. Nuevamente, repetimos. El sacacorchos ha entrado en esta posición y solo ha girado este tanto de vuelta. Nada más, obviamente haciendo presión, para que así el tirabuzón quede prendido, ¿sí? Y esa forma me va a ayudar a que esté siempre en el centro y así no se vaya chueco y no me vaya a romper lo que viene a ser el corcho, dañando nuevamente mi vino, ¿sí? Entonces, nuevamente, encontramos el centro, hacemos presión y giramos un cuarto de vuelta. El sacacorchos debe quedar prendido. Ahora, si se acuerdan, el mango ha empezado a este lado, ¿cierto? El mango, para terminar, tiene que terminar en la misma posición, exactamente. Entonces, voy a dar aproximadamente 5 vueltas, ¿sí? Y en las 5 vueltas, el mango nuevamente debería haber quedado a la misma posición. Y siempre teniendo ese pequeño, ¿sí? espacio que tiene el tirabuzón. Vale decir, la última de las vueltitas, el último de los rizos debería quedar ahí afuera. ¿Esto por qué? Para que el tirabuzón no rompa la parte de abajo del corcho, ensuciando lo que viene a ser mi vino, ¿sí? Entonces, este servicio, ¿sí? vamos a hacerlo con el primer tiempo. Si se fijan, deben casar perfectamente, se debe trabar perfectamente en el pico de la botella, ¿ok? Y en esta posición simplemente debería yo levantar, ¿sí? el mango de mi sacacorcho. Bien,
siempre por recomendación, por seguridad, sujeten entero lo que viene a ser tanto las trabas, ¿sí?, como el mango. ¿Por qué? Porque puede ser que el corcho esté un poco seco y se vaya a resquebrajar. Entonces, al partirse o al romperse ese corcho, va a ensuciar mi vino, lo cual va a estar muy mal, ¿ok? Entonces, simplemente debería tener que levantar, como ven, el mango. ¿Para qué? Para que esa pequeña parte de mi corcho, ¿sí?, se levante con el primer tiempo. Luego debería bajar y el segundo tiempo de igual forma debería quedar completamente, ¿sí?, a la misma altura que el anterior. Y nuevamente, levantar, ¿sí? Ahora, segundo tip, ¿sí? Vamos a agarrar y vamos a evitar sacar por completo nuestro corcho. ¿Por qué? Porque si yo voy a presentar ese corcho a mi comensal, ese corcho tiene que estar intacto, no tiene que tener ningún aroma particular. Y claro que la palma de mi mano puede tener un aroma particular, ya sea a mi sudor o de repente a algún plato que haya trabajado anteriormente. Supongamos esto, que anteriormente en otra mesa, ¿sí?, he levantado unos platos muertos con, qué sé yo, un salmón al alcaparra, supongamos, ¿no? Y yo vengo con esas manos, hurgo el corcho, ¿sí?, y ese corcho, ¿a qué va a tener olor? Al salmón y a las alcaparras, ¿cierto? Y cuando yo le pase el corcho a mi comensal y él haga el primer olfato, ¿qué me va a decir? Uy, este corcho huele a pescado. ¿Qué ha pasado? ¿O qué ha hecho este garzón? Cosa rara, ¿cierto? O el vino estaba mal, ¿cierto? Entonces, ¿sí?, lo que vamos a hacer es, utilizando nuestro olito, vamos a terminar de retirar lo que viene a ser el corcho. Como ven, simplemente era terminar de sacar. Y acá el hito va a ayudarme a que no contamine mi corcho. Y una vez que lo tengo, voy a poder entregar el corcho a mi comensal, ya sea con el sacacorchos entero, para que perciba sus primeros aromas, o simplemente lo termino de sacar el corcho, vamos a ocultar nuestro sacacorchos, ¿sí?, y voy a poder entregar nuevamente un corcho, ¿sí?, que tenga todo el aroma. Claramente el hito se va a poder manchar, se va a ensuciar, es claro, ¿sí?, pero estoy eliminando toda susceptibilidad de que mi corcho, ¿sí?, tenga un aroma particular o raro, que sea ajeno a mi vino, ¿sí? Siempre tiene que oler a humedad y un poco a nuestro vino, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el corcho va a agarrar ese aroma, ese dejo fabuloso que tiene nuestro vino, ¿sí? Lo vamos a dejar en ese punto y vamos a terminar de hacer una limpieza a nuestro pico de botella, ¿ok? Entonces, el hito lo vamos a dejar ahí y en este punto vamos a realizar el servicio. Para realizar el servicio, lo que voy a hacer es sujetar de la parte más baja lo que viene a ser la botella, ¿sí?, tratando de eliminar el contacto con el cuerpo de la botella. ¿Por qué? Porque mi mano tiene temperatura y no quiero calentar demasiado el vino. Entonces, para esto voy a hacer, ¿sí?, voy a agarrarlo de la parte más baja y como ven, no estoy jamás evitando que la etiqueta esté de frente a mi comensal. Paso siguiente, estirar el brazo y a una altura de 6 o 7 centímetros, lo vamos a hacer acá al centro para que se pueda observar, se pueda apreciar, ¿sí? Una altura de 6 a 7 centímetros de alto de la copa a la botella, jamás chocar copa y botella, ¿sí?, sino que tiene que estar al aire, ¿sí? Entonces vamos a comenzar a dosificar. ¿Escucharon ese ruido magnífico? Es el ruido del choque del vino con el cristal y la forma de la copa hace que tenga ese ruido. ¿A qué te da ganas? De tomarte un rico vino. Claro que sí. Entonces, la primera copa que se va a ir para el comensal, ¿sí?, va a tener máximo esta contención. Máximo va a ser media onza, ¿sí?, 15 ml. ¿Por qué? Porque simplemente es para que él lo agite,
lo olfatee y lo deguste y decir si este vino es correcto, está bien, ¿sí? Puedes proseguir con el servicio al resto de la mesa o en todo caso a mi pareja que estaría sentada al frente mío, ¿cierto? Entonces el primer paso va a ser ese, ¿sí? Ahora, pequeños trucos para el servicio del vino, para no quedar mal. Bien, hay siempre gadgets en el mercado. Por ejemplo, han debido ver alguna vez estos anillos que tienen una pequeña franela, una esponja en la parte de adentro, ¿sí? A esto se le denomina como cortagota. ¿Por qué? Porque muchas botellas de vino, al momento de estar haciendo el servicio, ¿sí? Y también con un poco de la inexperiencia para realizar este servicio, ¿sí? Gotean o chorrean de más, ensuciando lo que viene a ser nuestra mantelería o ensuciando otras copas, etcétera, ¿cierto? Entonces esto simplemente se va a poner al cuello de la botella, ¿sí? Y cuando yo esté realizando el servicio, termino de cortar la gota y el cortagotas va a hacer su trabajo de absorber la gota que haya quedado en el cuello para que no ensucie todo lo demás. ¿Listo? Para ayudarnos a hacer un servicio efectivo, tenemos otros gadgets, como por ejemplo, los picos dosificadores con tapón, ¿sí? ¿Qué es esto? Simplemente es un pico dosificador que va a entrar a la boca, ¿sí? Del pico, y el taponcito es simplemente para guardarlo y que el vino evite oxigenarse. Entonces, ¿qué pasa? Sacamos el pico y simplemente es dosificar, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro pico dosificador. Otro gadget bastante útil, ¿sí? Vienen a ser, por ejemplo, estas pequeñas láminas que se tiene, ¿sí? Que son de un papel sticker o de un papel plástico que tienen un valor en el mercado de entre 7 y 15 bolivianos, ¿sí? Hablando acá en Bolivia. ¿Qué es lo que se va a hacer? Simplemente se los dobla así a la mitad, se hace una especie de pico dosificador, se lo introduce a la botella y como verán, nuevamente tengo un pico dosificador. Y el servicio nuevamente se va a realizar perfecto, sin que caiga ninguna gota, ¿sí? Entonces, estos gadgets pueden servir para el momento de hacer un servicio, ya sea en mesa, ya sea para un restaurante, ¿sí? O para una fiesta y quiero impresionar a mis invitados, voy a utilizar este tipo de gadget, ¿cierto? Entonces, siempre se tiene artículos que nos van a servir de mucho. Y esos artículos deberíamos aprender a explotarlos, ¿sí? Oxigenadores, decantadores, ¿sí? Entonces, este tipo de material siempre va a ayudar a que nosotros trabajemos adecuadamente, ¿sí? Siempre piensen, yo quiero ser mejor tratando a la gente mejor. Entonces, ese va a ser nuestro consejo del día. Un gusto y espero les haya servido y les haya gustado este video. Nos vemos pronto.